y escucho tu voz y derramo así mi alma. Y escucho tu voz y no existen más palabras. Y escucho tu voz. Meditar en la palabra del Señor. Agradezco al Señor esa oportunidad que me da. Y vamos a tomar la Biblia. Todos vamos a leer en el nombre de Jesús. Vamos a mirar el libro de Josué, el capítulo 10. Vamos a mirar vamos a leer desde el Josué capítulo 10, desde el verso 9 hasta el verso 18. Amén. Josué capítulo 10, desde el verso 9 hasta el verso 18. Hay un tema que el Señor me ha regalado y el tema es y de repente. A ver, digan conmigo cómo es. Y de repente. Otra vez. Y de repente. Entonces ese es el tema. Vamos a mirar qué es lo que el Señor nos quiere recordar, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Y de repente, dígale a su esposa, y de repente, amén, o a su esposo, o a sus hijos, y de repente. Dice así en el nombre de Jesús. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Agalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jaser? Y el sol paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden. Amén. Démosle una alabanza a nuestro Dios. A ver, los que están conmigo, gloria a Dios. Los que están en casa, todos digamos: gloria a Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Amén. Y de repente, los de repentes. Vamos a hablar acerca de los de repentes. Pareciese que fuera una sorpresa, ¿cierto? Y de repente tal cosa. Cuando nosotros hablamos de y de repente, estamos hablando del presente. Estamos hablando de algo que llegó en un momento. Hay sorpresas gratas, agradables,
como hay de repentes que no son tan agradables, que son angustias, que son tristeza, y de repente un accidente, y de repente se incendió, y de repente pasó esto, y de repente me enfermé. Bien, hay y de repente no agradables, pero hay otros y de repente que podemos decir que son gratos, que son agradables. Y yo quiero que miremos que este y de repente fue agradable, porque fue el Señor dejándose ver de una manera gloriosa a favor de sus hijos. Había guerra entre los amorreos e Israel. Y entonces el pueblo de Israel, Josué, estaban angustiados, estaban muy preocupados, pero con toda y la angustia hay unas palabras de aliento. Y entonces miramos en el verso 6 del capítulo 10, dice: entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Pero aquí hay algo hermoso. Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los entregaré en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Esto me quebranta, porque me parece ver cómo el enemigo se une con los demonios a atacarnos. Cómo hemos sentido en ocasiones momentos tremendos en familia. Yo creo que usted los ha experimentado. Yo creo que aquella madre que tiene su hijo hundido en las drogas y cuando llega desesperado, usted se angustia y pareciese que no hay solución. Pero déjeme decirle que hay una palabra de parte de Dios: no tengas temor, porque de repente el Señor va a hacer algo especial. Yo no sé si usted me ayuda a creer, pero yo sigo creyendo que el Señor va a obrar con nuestra familia, va a obrar con los nuestros. Es palabra de nuestro Dios. El Señor quiere hacer algo maravilloso. Hermanos, para ello necesitamos creer, estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Yo quiero invitar a los que tienen sueño que se me despierten. Quiero invitar a aquellos que se están acomodando como también para roncar. Quiero decirles que se despierten, porque hoy hay una bendición. Si usted se descuida y de repente se la pierde, pero si usted está atento y de repente va a caer algo maravilloso, hermanos. Y es que qué hermoso es ver cuando el Señor se glorifica. Amén. Y podemos ver maravillas. Yo quiero invitarles a que miremos cómo aquellos hombres que anhelaban algo de parte del Señor tuvieron que estar atentos, tuvieron que estar pendientes. Segundo libro de Reyes, el capítulo 2, la Biblia menciona de Eliseo y Elías. Eliseo deseaba lo que tenía Elías. Yo no sé cuánto usted anhela la presencia de Dios, pero la presencia de Dios es lo más sublime. La presencia de Dios es lo más maravilloso. Déjeme hablarle algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Qué bueno es que no nos limitemos a recordar que en el templo o aquí donde estamos nosotros, usted hablaba en nuevas lenguas. Qué bueno es que no solamente usted recuerde que aquí en este lugar usted se arrodillaba, o allá en el lugar, porque hay otros hermanos de otras congregaciones, pero que recuerdan que iban al lugar de oración, a la casa de oración.
y que allí sentían la presencia de Dios y que allí se regocijaban y que allí estaban gozosos, pero que llegó la cuarentena, llegó el aislamiento social y como que usted no ha vuelto a poder hablar en nuevas lenguas, a sentir eso maravilloso, el gozo, aquello que nos hace vibrar, aquello que nos hace llorar, y es la presencia de nuestro Dios. Pues déjeme decirle que el Señor está ahí contigo. Déjeme decirle que aquí lo importante es que usted esté presto y dispuesto a que de repente el Señor te tome y hable en nuevas lenguas. La Biblia menciona de Eliseo. Eliseo en su corazón deseaba aquella porción que tenía Elías, la miraba, aquella presencia, aquello que era de parte de Dios. Y entonces se propuso a querer tener una doble porción. Él anhelaba, pero lo anhelaba con el alma. Y entonces la Biblia dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Hermanos, cuando uno anhela algo, se esfuerza. Yo no sé si usted se está esforzando, que aunque sea por cámaras, que aunque sea con su celular, pero usted se esfuerza a ser reverente al culto, porque el culto lo hacemos usted y yo, cada uno rendimos culto a nuestro Dios. A veces como tan relajado, como que estamos en la cama acostados y como que no hay una disposición. Déjeme decirle que yo lo invito a que se pare de allí, quien esté acostado, y se disponga a rendirle reverencia al Señor. Usted va a decir, pero es que nadie me ve, es que en el culto yo tenía que ir bien bañadito, arreglado, con corbata, o la hermana bien arreglada, porque allá estaban los hermanos. Ahí está el Señor contigo, ahí está el Señor y quiere bendecirte. Aquí está el Señor con nosotros y yo invito a mi familia, a mis hijos, a que entendamos que cuando venimos a hacerle culto al Señor, no depende de la multitud que haya, no depende de que entonces como ahora cambió todo, entonces yo ya no puedo gozarme, entonces yo ya no puedo hablar en nuevas lenguas, entonces ya no se quebranta mi corazón. Yo no sé si usted está como yo, pero yo estoy deseando una tremenda bendición de parte de Dios. Estoy deseando que el Señor tome mi vida una vez más y me llene de su espíritu. Yo no sé si alguien puede recordar los momentos, o quizás alguien puede decir, es que hermana, yo nunca he hablado en nuevas lenguas. Pero déjeme decirle y contarle esta hermosa historia. Eliseo dijo, vive Jehová que yo no te voy a dejar. Y saliendo fueron ambos, descendieron pues a Betel. Entonces Eliseo le salieron al encuentro los hijos de los profetas que estaban en Betel. Le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Este callad yo lo quiero hoy ponerle algo acerca de reverencia. Yo no sé si usted, hermana y hermano que me escucha, quisiera hoy decirle al Señor, yo voy a hacer un silencio reverencial. Aunque no esté en la casa de oración, pero aquí esto se va a convertir en un altar para mi Dios.
Aquí donde estoy voy a sentir la presencia de Dios. Aquí donde estoy me voy a arrodillar, voy a orar o voy a sentarme o voy a estar de pie, pero voy a sentir la gloria de mi Dios. Amén. Y entonces la Biblia menciona que Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas otra vez, ahora los que estaban en Jericó. Y le dijeron: ¿sabe que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo sé, callad. Hermanos, no sé qué puede estar pasando en tu casa. No sé si hay informaciones, si hay anuncios que usted ve que se acercan, noticias, pero que nosotros lo que deseamos es que Dios haga algo, porque nosotros mismos no podemos hacer nada. Lo que yo veo es que Eliseo no podía hacer nada, hablando humanamente, de querer obtener esa doble porción de lo que tenía Elías. Pero confiaba en que el Señor haría algo si él estaba ahí atento. Yo estoy hablando con alguien que está entendiendo este mensaje, porque de parte de Dios es que debemos estar atentos y dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. A veces no comprendemos la voz de Dios. A veces nos limitamos a su palabra y usted me va a decir: ¿qué es eso, hermana? Pues resulta que cuando vemos la palabra del Señor es cuando usted y yo la leemos, la estudiamos, la escuchamos a través de las Escrituras. Pero la voz del Señor, cuando Él nos habla y nos pone ese deseo de orar, nos pone ese deseo de adorarle, hermanos, eso es algo especial que tú lo estás sintiendo. Cuando tú quieres adorar al Señor y permitir que Él le hable con su voz maravillosa, es algo glorioso. Para ello tenemos que ser reverentes. Y entonces, aunque otros nos estén hablando y aunque otros quizás por allí estén moviendo los cubiertos o los platos, yo le pido en el nombre de Jesús que usted, que anhela la presencia de Dios, sea reverente. Hermanos, no es momento de comer, no es momento, habrá el momento para ello, pero ahora tenemos que estar atentos, tenemos que estar vestidos acorde, hermanos. ¿Qué es eso? Que estamos como tan relajados cuando de repente viene una bendición que el Señor nos tiene. Y entonces Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dice: vive Jehová de tu alma que no te dejaré. Y fueron ambos. Y entonces allí vinieron 50 varones, hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos de ellos. Tomando entonces Elías su manto, están frente al Jordán. Y lo toma, dice la palabra del Señor, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Que no estaba sintiendo Eliseo la gloria de Dios, viendo que ahí estaba el Señor usando a Elías, y acaba de pasar un milagro glorioso. Las aguas se apartaron y ellos cruzaron por lo seco. Hermanos, el corazón de Eliseo le palpitaba. Yo me imagino ese corazón a mil, deseando tener aquello que tenía él. Déjeme decirle que ahora usted habrá escuchado muchos predicadores, usted habrá escuchado muchas predicadoras, y qué
Qué glorioso es que el Señor les use. Pero yo le invito a que usted también quiera tener esa unción. Yo le invito, señorita que me está escuchando, a que usted desee esa presencia. No solamente, como el Señor usa a la hermana Luz Marina, como el Señor usa al presidente de la iglesia. Hombre, es el Dios que tenemos, el que los usa a ellos. Dios nos puede usar a usted y a mí. Pero ¿cómo estamos? Si estamos todos relajados, si ni siquiera nos da ánimo de orar, porque como ya no nos ven, porque como ya no, hermanos, no. Hay un ojo maravilloso que está viendo cuando tú te levantas a orar. Hay un ojo maravilloso que está viendo cuando tú lees. Hay un ojo maravilloso que ves cuando tú te dispones a grabar los videos para cantar. Hay un ojo maravilloso que no solamente ve a los de alabanza cuando ellos están sirviendo, sino que el Señor ve cuando vemos otros cantando, aunque nuestra voz no sea tan armoniosa, pero le cantamos al Rey de Reyes y Señor de Señores y podemos recibir unción. Eso lo ve nuestro Dios, hermanos. Pero ¿cómo estamos? Aquí la Biblia nos da una gran enseñanza con la vida de estos dos varones. La Biblia menciona que se llegó el momento, y el momento es cuando entonces Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo: ahora es momento de hablar. Hermanos, hay momentos de hacer silencio y reverencia ante la palabra, ante el culto. Hay momentos de hacer silencio y ver cómo Dios usa a otros. Hay momentos de ver cómo el Señor levanta a otros. No deje llenar su corazón de amargura o de celos o de enojo, porque es que como el Señor está usando a Julano, a Sutano, haga silencio y dele gracias a Dios por ellos, porque se llegará el momento que de repente el Señor te dará una unción y vas a ser tú el que vas a estar de pie, predicando con poder, cantando con toda la bendición de parte de tu Dios. Amén. Ahora era el momento de Eliseo hablar, y entonces le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: cosa difícil, esto que has pedido no es tan fácil. Hermanos, a los ojos de los seres humanos pareciese que es difícil que tú seas levantado. A los ojos de los seres humanos quizás te están menospreciando porque no te entonas y no cantas muy bien. Quizás otros te menosprecian porque es que se enreda predicando, o es que mire, o es que no. Pero déjeme decirle que no hay nada imposible para Dios. Que cuando el Señor decide, hermanos, es en un momento, es en un y de repente. Elías le dijo: es cosa difícil. Pero ahí estaba diciendo Eliseo, calladito dentro de él: yo quiero una doble porción del Espíritu de Dios que habita en Elías. Y entonces cuando ellos, dice la Biblia, vamos a leerlo: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Hermanos, vale la pena estar en los cultos. Vale la pena, hermanos, estar reverente ante los ojos de Dios. Vale la pena, hermanos, hacer el esfuerzo para servirle de la mejor manera al Señor. Vale la pena no negarnos. Es que yo no puedo. Es que yo no esto. No, hermanos. Yo me imagino aquí a un Eliseo. Es difícil, pero aquí voy. Quizás es imposible para hablando humanamente. Elías, lo difícil, yo voy hasta el Señor. Amén. Y aconteció cuando ellos hablando, y de repente, no lo dice, pero fue un y de repente, cuando
un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió en un torbellino. Y fue cuando y de repente estaba allí la presencia de Dios y Elías estaba siendo arrebatado. Pero Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomaron sus vestidos y los rompió en dos partes. Y alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ahora es Eliseo el que está parado a la orilla del Jordán. Y entonces la Biblia nos dice que tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó aguas y dijo: ¿Dónde está? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así golpeado del mismo modo las aguas y se apartó a otro lado y pasó Elías, y todos los profetas se dieron cuenta que algo reposó sobre Eliseo. Se dieron cuenta que el espíritu de parte de Dios que estaba en Elías había reposado en Eliseo. Hermanos, y esos y de repente son maravillosos cuando estamos dispuestos, cuando estamos allí esforzándonos. Vemos un esfuerzo. Aunque le decían quédate, él dijo: no, yo no me quedo ni en Betel, no me quedo en Jericó, no me quedo en el Jordán. Yo voy contigo porque yo quiero algo. ¿Qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú estás anhelando? Hermana, ¿qué es lo que tú estás deseando? Déjeme decirle que si estás deseando presencia de Dios, pues hay en abundancia y está contigo. Y si no se ha dado cuenta, es momento que se dé cuenta, porque en un y de repente vas a hablar en nuevas lenguas. En un y de repente la presencia de Dios te va a tomar. Pero es necesario un esfuerzo. Anoche yo le decía, bueno, era esta madrugada, era como la 1 de la mañana. Yo le decía a mi esposo: no tengo el tema de la escuela dominical. Bueno, tenía el título porque me lo habían dado, pero no tenía la enseñanza. Y quizás algunos dirán: no, es que ellos ya saben predicar y eso es como pan comido. No, esto no es pan comido. Necesitamos la unción y necesitamos un esfuerzo de estudiar. Necesitamos que el Señor nos revele. Esto no es de que me voy a dormir y mañana predico bueno. No, hermanos, esto es de esfuerzo y de horas. Y le digo yo a mi esposo: me voy para la sala, descanse, yo me voy para la sala porque tengo una cita con el Señor. Hermanos, tenía que estar a solas con el Señor y pedirle que me revelara su palabra, que me mostrara qué tenía que decir, dónde tenía que ver, cuáles eran los pasajes. Hermanos, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Si usted quiere unción, si usted quiere la voz del Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás acostando sin orar? ¿Te estás levantando sin orar? ¿Qué estamos haciendo? Alguien quiere cantar hermoso, pero no ensaya. Alguien quiere tocar, pero no ensaya. Hermanos, todo necesita un esfuerzo. Y aquí vemos a un hombre que se esforzó y el Señor le dio su bendición. Y de repente la gloria de Dios reposó sobre Eliseo. Amén. Pero déjeme decirle que todo los y de repente son maravillosos cuando vienen de parte de nuestro Dios. La Biblia menciona en el libro de los Hechos, el capítulo 2, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermanos, pero aquí dice y de repente, pero si usted inicia leyendo el libro de los Hechos, ellos estaban preparándose para y de repente. La Biblia menciona que el Señor les había dicho: quedados en Jerusalén. Algunos se habían
algunos habían ido para otros lugares, dispersados, pero resulta que ahora el Señor les dice: quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Padre, capítulo 1, verso 4, la cual les dijo: oíste de mí. Entonces vemos que ellos estuvieron un tiempo encerrados, estuvieron un tiempo en un aposento alto. Yo no sé usted qué está pensando, y de repente llegó la pandemia, y de repente nos cambió la vida, y de repente las clases ahora son en la casa, y de repente ahora todo ya no van a la universidad, y de repente la economía bajó, y como que nos estamos mirando y de repente angustiosos. ¿Y por qué no pensamos en el y de repente que el Señor fue el que ha organizado? Porque para Él no hay sorpresas. Así que ahora el Señor nos ha dicho: quédate en casa. Pero no, eso no quiere decir de que ahora vamos a descuidar nuestra vida o relación con nuestro Dios. Hermanos, ahora más que nunca, a mí me parece ver como cuando el Señor les dice: quedados en Jerusalén, como cuando dice primero en Jerusalén, luego en Samaria, luego en Judea. Así que necesitamos hacer un trabajo en casa. Así que el Señor quiere que usted y yo podamos comprender que hay algo que hacer encerrados, que no solamente la bendición estaba afuera. Déjeme decirle que ellos estaban en el aposento alto juntos, pero estaban unánimes. El problema es que el enemigo ha querido estorbar esta bendición. El problema es que el enemigo ha querido, ¿por qué no decirlo de esta manera?, distraernos en las muertes, en la angustia, en el coronavirus y en lo que está pasando y esto y lo otro. Pero yo creo que es momento de que usted y yo nos propongamos a llenarnos de la presencia de Dios, a llenarnos del Espíritu Santo y a decirle: Señor, yo necesito más de ti, yo quiero más de tu presencia. Señor, si antes oraba para que la bendición económica estuviera bien, hermanos, ¿por qué no oramos ahora? Que quizás la economía, pero déjeme decirle que hay una riqueza mejor que la economía, y es la presencia de Dios dirigiéndonos, en la presencia de Dios en casa, en familia. Allí estaban en el aposento alto reunidos. Hermanos, estaban unánimes y juntos. ¿No han notado que el enemigo quiere impedir que estemos unánimes? Pareciese que estamos juntos, pero por momento dado, como si el enemigo no quiere vernos unánimes. Pero ¿por qué no decimos: hay poder en el nombre de Jesús? Hermanos, el enemigo no puede venir a tomarnos por sorpresa, como si Dios no estuviera con nosotros. No. En el nombre de Jesús nos levantamos a orar. En el nombre de Jesús ahora mismo hay gente orando. Ya se empezó una cadena donde el enemigo sabe muy bien que tendrá que retroceder. Los demonios tienen que retroceder, porque Álvarez, porque los hermanos que están aquí viendo esa transmisión, nos levantamos y de repente vamos a mirar la gloria de nuestro Dios. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. A mí me parece tan bonito cuando escucho a alguien contar: hermana, yo estaba orando y de pronto comencé a hablar en nuevas lenguas. Fue cuando el Señor me llenó por primera vez. Y cada uno de los que hemos tenido esta experiencia lo contamos de una manera maravillosa. No nos quedemos con el recuerdo, no nos quedemos con ese recuerdo. Necesitamos tener al Señor, necesitamos que el Señor obre en nuestra vida, necesitamos volver a experimentar
Hermanos, en el nombre de Jesús se lo digo. Porque la Biblia nos menciona que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Qué no decir? Cornelio estaba orando y tuvo una visión. Hechos capítulo 9. Pero déjeme decirle, cuando ya viene el apóstol Pedro a explicarle el mensaje maravilloso, a mí me llama la atención que Saulo y su casa estaban juiciosos. Saulo y su casa estaban reverentes. Saulo y su casa estaban atentos a la palabra del Señor. Hermanos, a veces nuestros hijos no quieren, pero hay una madre y un padre que necesitamos levantarnos a orar por ellos. Porque ahí de repente el Señor tomará sus vidas también. Amén. Hermanas, hermano que me escucha, déjeme decirle que lo que miró el Señor en Cornelio le agradó tanto. Estaban allí todos atentos a la palabra, estaban todos dispuestos. Y déjeme decirle que en el capítulo 10, el verso 44 dice que cuando Pedro les estaba explicando, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hermanos, cuando hay reverencia, cuando hay respeto, el Señor no se tarda. El Señor en un momento, y de repente, hace maravillas con nuestras vidas. Qué bello es mirar lo que el Señor hace cuando estamos en un mismo sentir. Capítulo 13 del libro de Hechos, la Biblia menciona que estaban ministrando estos 13 capítulo 2 al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. A mí me parece glorioso y lo recuerdo por nosotros. Yo recuerdo el llamado a la obra misionera de parte mía, porque yo sé que mi esposo tuvo su experiencia, pero yo recuerdo que en una habitación en Campo Alegre, yo estaba orando y de hecho me habían hecho un examen en un seno porque me salía materia y me habían hecho una biopsia y todo apuntaba para que yo tuviera cáncer de seno. Y yo estaba arrodillada y yo le estaba diciendo: Señor, tengo una hija, porque no tenía sino a Brenda, y le decía: Señor, mi hija está pequeña, ¿qué tienes para mí? Y yo estaba pidiéndole al Señor que me diera vida, y lo que me preocupaba era mi hija. Yo decía, al fin del caso, los hombres se casan rápido, pero me preocupaba ella, y yo le decía: Señor, yo quiero ver a mi hija sirviendo, yo quiero ver que tú, Señor, obras y me regalas vida, pero si así tú lo deseas, si no, aquí está mi vida. Yo recuerdo que estaba allí cuando de pronto empecé a hablar en nuevas lenguas y de pronto hubo algo en mí que me dio por buscar los pasaportes, y yo fui y abrí las gavetas y saqué los pasaportes y los levanté y le dije: Señor, hubo una ocasión que nos llevaste a Guatemala. Gracias por ese año, pero yo amo la obra misionera que nos tiene, Señor, que nos tiene. Y yo le lloraba y recibía su presencia. Y no pasaron unos días cuando de pronto el hermano Alonso me dice, y de repente
nos llamaron para la obra misionera y sabe, es para Guatemala. Hermanos, esos momentos donde tú y yo los apartamos para Dios, y de repente cuando el Señor hace un llamado y dice, apartarme aquella mujer para la obra. Y yo recuerdo tanto que había una convención. Y yo era la líder distrital en ese tiempo, jovencita. Y todas otras líderes habían sido mujeres adultas, ya de edad. Y había una convención y de repente me llama el hermano Alonso y me dice, Yubis, prepárese porque usted es la que va a predicar en la convención. La eligieron para que usted predique en la convención. Nunca había predicado en una convención, pero hubo un y de repente, porque estaba allí en el momento en que la presencia de Dios quería apartarme para algo. Hermanos, yo no sé si usted puede experimentar que el Señor está ahí contigo y que el enemigo quiere hacerle estorbar, pero en el nombre de Jesús no podrá, porque estamos aquí y de repente vamos a mirar la gloria de Dios y vamos a hablar en nuevas lenguas y vamos a mirar cómo el Señor nos saca adelante, como vemos, hermanos, que el Señor hace maravillas. Amén. Quiero terminar con esto. Hechos el capítulo 14 me llamó la atención. Dice así, verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, escuche esto, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, escúchelo, en el nombre de Jesús, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre sus pies. Y él saltó y andó, y nunca había caminado, porque era un cojo de nacimiento. Hermanos, si usted está atento a la predicación, si con reverencia, y familia amada que me escucha, si con reverencia estamos atentos a la palabra de Dios, hay un momento donde milagros serán hechos. Estamos deseando sanidades para nuestro cuerpo, estamos deseando milagros, que el Señor nos regale dones, talentos, ministerios. Entonces tenemos que estar fijamente atentos a la palabra de Dios. Tenemos que estar allí en la brecha, porque en un y de repente hablaremos en nuevas lenguas, en un y de repente seremos libres. Hermanos, usted en el nombre de Jesús eres libre por la palabra. En el nombre de Jesús eres sano. ¿Por qué? Porque estás atento con reverencia a la palabra de Dios. Yo quiero orar por alguien que tiene fe para recibir el Espíritu Santo, aunque hayan pasado años, aunque haya pasado tiempo y usted no había hablado nunca nuevas lenguas. Hermano, el Señor ha permitido esta cuarentena, el Señor ha permitido que estés allí y que puedas experimentar a solas con Dios. En tu casa puedes experimentar la gloria de Dios. Hermano, déjeme decirle que ahí el Señor le está haciendo un llamado y te puede llevar a las naciones. El Señor te está haciendo un llamado donde el Espíritu Santo dice, aquel que con reverencia, aquella que con reverencia escucha la palabra, canta con alegría, se dispone a servirme en alabanza con cánticos, serán bendecidos. Y de repente la bendición fue sobre ellos. Y de repente los enemigos que tenía Josué e Israel se dieron cuenta que del cielo cayeron piedras, hermanos, de granizo, y los enemigos fueron vencidos y el sol se detuvo con la oración de un hombre.
Hermanos, va a pasar maravillas cuando tú y yo oramos con el alma, cuando tú y yo oramos creyendo a nuestro Dios. El Señor se glorificará. Oremos en el nombre de Jesús. Yo siento la presencia de Dios y yo sé que tú también la sientes allí. Y si alguien no la siente, vamos a orar para que pueda experimentar y de repente la presencia de Dios contigo. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú estás por nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias por enseñarnos a ser reverentes, a darte el primer lugar. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra y hacernos oír tu voz. Hacernos, Señor, experimentar tu gloria. Apartarnos para servirte con unción. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay derramamiento del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hay sanidad para ti. En el nombre de Jesús hay sanidad para mí. En el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús hay ministerios, hay dones, hay talentos. Oh Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, gracias. Te adoramos. Yo no sé si tú puedes darle un aplauso ahí donde estás. Yo no sé si tú puedes alabar al Señor. Yo no sé si tú puedes glorificar al Señor. Tú puedes sentir la presencia, glorificarle, alabarle, porque vale la pena hacerlo. Vale la pena levantar nuestras manos, adorarle, glorificarle, porque Él es más real que nosotros mismos y toda fuerza del mal tiene que retroceder. Toda fuerza del mal tiene que irse. Tu presencia con nosotros, tu presencia, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. En tu nombre, mi Dios, te adoramos, te glorificamos. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Toda la gloria para ti, mi Dios. Toda la gloria para ti. La unción para tus hijos. El poder para tus hijos. En el nombre de Jesús. Aleluya.